Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de JP Racing. Estamos en el post del Gran Premio de Bélgica, pero no en el mismo post que solemos traer, porque a partir de ahora me gustaría traer dos tipos de videos al finalizar el fin de semana, que uno sería el que estamos viendo ahora, que sería la reacción en caliente, pocas horas después de ver el Gran Premio, o minutos. Yo doy mi más sincera opinión de lo que vi, de lo que me gustó, de lo que no me gustó, hablando de la carrera en general y el fin de semana en general, mientras que en el análisis, que es el video que llegaría el día lunes, hablaría más sobre el 1x1, me quedaría más con lo que hizo cada piloto y me enfocaría más en eso. En este tipo de videos sería una reacción en general en la carrera, mis opiniones sobre ella y quizá destaque algún piloto o destaque alguna maniobra, pero no me enfocaría en eso, me enfocaría en lo que pasó en el Gran Premio y en lo que me parece ideal para destacar, y lo que no me gustó, que quizás no iría más en un análisis porque se va de lo que es el 1x1. Y bueno, para comenzar, un Gran Premio de Bélgica que la verdad no me gustó demasiado. O sea, si bien fue mejor de lo que yo esperaba prácticamente nada, porque ya veíamos desde los entrenamientos libres la cantidad de super clipping que había, que tenían que bajar de marcha con el pedal a fondo porque el motor perdía mucha potencia, y que veíamos lo que creíamos que íbamos a ver en una carrera que sabíamos que iba a ser así, que los adelantamientos iban a ser más que nada gracias a la batería, gracias a poder gestionarla mejor, y que en la recta de Kemmel un piloto iba a apretar un botón y ahí iba a adelantar a otro. Tanto así que hemos visto que el adelantamiento que fue la victoria para Antonelli fue de esa manera, apretó un botón y lo adelantó a Charles Leclerc. Aún así me parece importante destacar algunas cosas, como por ejemplo el accidente que hubo en la primera vuelta entre Hamilton y Russell, accidente que en el primer momento que lo vi pensé que Russell se había cerrado. Al final, cuando pasaron la repetición, una de las pocas repeticiones que pasaron en la carrera, me di cuenta de que no, que Hamilton se pasó un poco y que Russell le había ganado la posición legalmente, ni lo había estrujado ni nada, y Hamilton recibió una sanción, pero solo de 5 segundos, sanción que por causar una colisión se suele aplicar una sanción de 10, lo cual me parecía raro. Y de hecho tenemos el archivo de que en la última carrera Albon causó una colisión en la vuelta 1 en la curva 5 del Gran Premio de Silverstone, y ahí sí se sancionó con 10 segundos, pero esta vez solo con 5. Pero bueno, eso es la FIA siendo la FIA todos los fines de semana. No es algo que lamentablemente se volvió costumbre ver este tipo de cosas. Pero lo que más me sacó de este Gran Premio, lo que más me frustró y me hizo enojar, fue algo que no tiene que ver con lo deportivo. Fue algo que tiene que ver con la realización del Gran Premio, con la FOM, que es la que gestiona las cámaras de televisión, la retransmisión, todo lo que se pasa, tanto en pantalla grande, en pantalla chiquita. Y se ve que hubo algún problema en este fin de semana con el tema de las repeticiones, porque más allá del incidente de la vuelta 1 entre Hamilton y Russell, y otro incidente que hubo entre Leclerc y Piastri, y el arranque de la carrera, después no hubo repeticiones de nada, no hubo ni de algún adelantamiento, que tampoco hubo adelantamientos que haya sido wow, excepto uno, que ya voy a hablar de eso, y de nada. No hubo repeticiones. Después las peleas se enfocaban cualquier pelea que pelea entre comillas, porque por ahí tenías a Antonelli persiguiendo a Leclerc y acercándose muy poco a poco, y te ponían 10 vueltas de Antonelli persiguiendo a Leclerc, y ahí después sí lo adelanta, pero la persecución, y después atrás tenías a Colapinto, a Gasly y Lawson peleando, y más allá de Colapinto, después en un momento estaba persiguiendo Norris a Bortoleto porque Norris había parado en boxes, y atrás estaban Lawson y Lindblad y Gasly peleando por posición, y eso por ahí lo pasaban en una pantalla chiquita cuando me parecía lo más importante porque había acción en pista. Pero no es la primera vez que vemos cosas como esta, porque también hubo mucha censura este fin de semana por parte de la FOM, porque al haber tanto superclipping y al ser descarado la cantidad de potencia que perdían los coches, lo que hacía la FOM era ponerte la mínima cantidad posible de gráficos que tengan la velocidad de los coches en tiempo real, ese gráfico que vos ves cuando el coche pisa a fondo, que empieza a subir los kilómetros por hora que va, y en la recta lo sacaban porque no querían que vean cómo bajaba ese número. Y siempre que pasaban por la recta de Kemmel trataban de no ponerlo demasiado, o por la recta de atrás antes de la última curva. Y bueno, y en vez de querer ocultarte cosas y para así pasar desapercibido, pasa más desapercibido, porque el público ve y el público se da cuenta cuando la FIA le quiere ocultar algo, cuando apenas empieza a bajar la velocidad de un coche sacan la onboard. Uno se da cuenta, y fue tan así que el mejor adelantamiento de la carrera y el mejor adelantamiento de las últimas carreras, que fue el de Colapinto a Lawson y a Gasly al final de la recta de Kemmel, que adelanta a ambos en la misma curva, que la gente lo compara con el mejor adelantamiento de la historia, que se llama, que es el de Häkkinen a Schumacher pasando por Ricardo Zonta, ese no lo pasaron. No lo pasaron en ningún momento. Pasaron la onboard de Gasly, que estaba adelantando a Lawson, y yo estaba viendo la carrera
y Gasly estaba adelantando a Lawson y de repente apareció Colapinto y los pasó a los dos, pero se vio desde el onboard de Gasly. Después lo encontré en Twitter viendo a la gente que subió el onboard de Colapinto adelantando a ambos, pero no pasaron en la transmisión ni la onboard de Colapinto, ni la onboard de Lawson, ni tampoco pasaron la cámara en general de Colapinto pasando a ambos. Y no sé si la vamos a encontrar esa cámara. Entonces es un papelón. Pero bueno, son cosas que la FIA empezó a hacer, que la FOM empezó a hacer para cubrir la falencia de este campeonato. Que a ver, la cagada ya te la mandaste. Ya está, no las trates de cubrir ahora intentando engañar al público, haciéndolo creer que no están. Ya sabemos que están, ya sabemos que están ahí y las vamos a encontrar. La gente las va a encontrar si la FIA lo esconde o si no. Y si lo esconde, es más papelonesco. Pero bueno, no es la primera vez que la FOM intenta cubrir eso. Hemos visto también en Japón, ha pasado mucho en la recta antes de la última chicane, que siempre han sacado el onboard cuando el coche está llegando ahí, que la vuelta rápida de Antonelli en clasificación, que esa vuelta es siempre solamente del onboard, y en esa vuelta del onboard, justamente, cuando Antonelli pasa por ahí, pone la cámara de lejos, que supuestamente se rompió la cámara. Y después lo de las repeticiones, porque lo del onboard lo puedo llegar a entender, aunque no esté para nada de acuerdo con que quieren esconder el tema del superclipping. Te lo puedo llegar a entender, aunque, repito, no comparto para nada. Ahora, lo de no pasar ni cámara panorámica ni nada, una repetición de algún adelantamiento, una maniobra, de algo interesante que pasó. La Fórmula 3 también, yo estaba viendo la Fórmula 3 y no pasaron, y en la vuelta 1 hubo un abandono de uno que se quedó en la leca y no pasaron cómo fue, o me perdí yo, porque también en la 3 de la mañana, pero no pasaron nada. Entonces uno se da cuenta, ya lo dije en el video pasado en el análisis, que lo toman de boludo. Y da bronca, porque uno se da cuenta, uno ve, uno agarra. Con F1 TV podés poner cualquier onboard en el momento que quieras. Yo no lo tengo, pero el que lo tiene pone el onboard, lo graba, lo sube a Twitter y ya ves el super clipping que hay. Entonces tampoco es que hay que hacer un trabajo excepcional para encontrar la falencia del campeonato. Todos sabemos que el reglamento este es horrible, que tiene super clipping, que los adelantamientos son todos falsos porque es apretar un botón y ya está. Y el DRS por lo menos podía haber, en la curva podía haber algún tipo de pelea, pero acá no. También depende mucho de los circuitos. Los circuitos tradicionales al fin y al cabo se quedan sin protagonismo porque como son de mucha recta y poca frenada fuerte, pasan esto que estamos viendo, que la batería no dura toda la vuelta y que hay que recargar y que en clasificación tenés que levantar el pie cuando en realidad deberías ir a fondo la mayor cantidad de tiempo que puedas. Pero bueno, son cosas de esta Fórmula 1 que a nadie le gustan, pero que intentan imponer porque quieren gustarle a la generación actual, que supuestamente le gusta todo el contenido corto y no quiere que las carreras sean largas. Y después, bueno, ya hablando de lo que fue la carrera en sí, yo me entretuve porque estaba viendo todo el tiempo dónde estaba Colapinto, qué tanta distancia había de otro piloto de adelante o de atrás, qué estaba haciendo. Al final me puse muy nervioso porque se estaba acercando Gasly y bueno, por eso, pero más allá de eso, la carrera fue aburrida nuevamente. Fue una carrera que no hubo mucho, las estrategias no brillaron tanto. De hecho, las estrategias fueron afectadas por 2 Virtual Safety Car que nadie sabe por qué salieron. Imagino que porque había o leca en la pista o alguna pieza que había quedado, pero no pasaron eso tampoco. Lo único que vimos es que había un comisario cruzando de un punto a otro de la pista y nada más. Es lo único que vimos y la única razón por la que sabemos que hubo un Virtual Safety Car, que esa es otra. El tema de los Virtual Safety Car absurdos, que yo entiendo que si hay una pieza en el circuito la saques porque pueda provocar algún pinchazo. Entiendo que por eso vengan los Virtual Safety Car. Dicho esto, un Virtual Safety Car, ¿por qué? 2 piecitas te pueden cambiar toda la carrera, todo el transcurso. No me parece sinceramente. Buscar otra solución o ver o dictaminar qué piezas o dónde pueden hacer daño en la carrera, daño en algún chasis, porque obviamente si atentan contra la seguridad de los pilotos o provocan un abandono, tiene sentido que quieran remover esas piezas. Pero si por cada piecita que hay en el circuito o cerca vas a poner un Virtual Safety Car y vas a meter comisarios en pista a limpiar y eso, y por eso te puede cambiar toda una carrera. Pero bueno, volviendo a lo que fue el Gran Premio, después de eso, o sea, los adelantamientos falsos eran en la recta de Kemmel, apretaban un botón y adelantaban. Por ahí si los adelantaban antes de la recta de Kemmel, después de Eau Rouge en esa misma recta
se quedaba sin batería el que adelantó, entonces lo volvían a pasar. El modo de adelantamiento importaba mucho porque al ser un circuito con poca batería, o sea, con poca disponibilidad de batería, regenerar más era una gran ventaja. Los adelantamientos falsos, la clasificación estuvo buena. Sí, estuvo buena la verdad la clasificación, quizá un poco inesperada. Después, en un términos de campeonato, y sí, Antonelli volvió a sacar mucha distancia, Hamilton está nuevamente segundo en el campeonato de pilotos, Leclerc volvió a tener un buen resultado, pero es eso, son estos circuitos que no van bien. Confío que en el Hungaroring mejore porque es un circuito muchísimo más trabado y que las rectas que tiene no son largas, entonces ahí van a usar toda la batería y después van a poder recargar en el sector 2 que es más, y el 3 que son más trabados. Entonces quizás ahí tenemos una carrera mejor de las que solemos tener. Pero más allá de eso, es un reglamento muy malo y se nota en cada carrera. Y lo que lo hace peor es que, si bien hay una especie de autocrítica porque saben que el reglamento es malo y están tratando de corregir lo que pueden, después tenés a Dominicali y Sulayem que declaran como si la culpa fuera del espectador o como si la Fórmula 1 no tuviera ningún problema, cuando es todo lo contrario. Y es aburrido, sinceramente. Pero bueno, mucho más para comentar en esta carrera no tengo, porque es lo que dije, no me gustó tanto. La nota sí la voy a dar en los videos de mañana, que es un poco más largo y porque me parece que puedo analizar más la carrera en frío y ahí puedo dar una nota, pero no va a ser muy alta. Y tampoco creo que vaya a ser un video tan largo, porque hay carreras que fueron muy lineales, otras carreras que si bien tuvieron algún movimiento fueron más que nada porque apretaron un botón y pasaron a lo que tenían que pasar. Y otras que por ahí con la estrategia se le fue un poco arruinada, otras que fue una bendición, como la de Bortoleto, que si bien tenía ritmo para estar en puntos, el Virtual Safety Car le salvó. Y poco más. Estos videos van a ser así cortos, van a ser así de reacción. Quizás alguno me extienda más si hay algo muy polémico que no tiene que ver con los pilotos. Pero nada, gracias por ver. Me voy a ver el partido y nos vemos en el próximo.